Bueno, como dijimos, nuestra tarea era hacer entrevistar a un experto que sepa, que se maneje y que ha trabajado en el tema de evaluación de proyectos en el ámbito financiero y económico. Queríamos saber los objetivos de esta etapa del análisis financiero y económico. ¿Cómo lo podría definir como objetivo o qué busca esta etapa? Bueno, la etapa económica, de análisis económico, de análisis financiero de un proyecto, busca verificar si el proyecto es viable de llevar a cabo o no, digamos, desde el punto de vista de la rentabilidad que él va a ofrecer. Si el proyecto es rentable, supone entonces que los costos que el proyecto genera son superados por los beneficios que él entrega. Pero al revés, si el proyecto no es rentable, significa que el proyecto no alcanza, ¿cierto?, con sus beneficios por los costos. Y en consecuencia la toma de decisiones de cualquier empresario, de cualquier gerente en relación a si llevamos a cabo adelante el proyecto o no, pasa por medir su rentabilidad, su análisis costo-beneficio. Por lo tanto, es la etapa en definitiva decide o hace que decidan los gerentes, los tomadores de decisión, si lo llevan adelante o no. Entonces, es una etapa muy compleja porque los cálculos que tú haces tienen que estar hechos correctamente. Porque uno puede tener un proyecto rentable y tomar la decisión de hacerlo y darse cuenta adelante que no era rentable producto de que había costos que no consideró, o que evaluó mal, o que calculó y estimó mal, ¿cierto?, los flujos, los costos, los ingresos. Entonces, ese entonces el objetivo de esta etapa es, ¿cierto?, entregar la información que permite tomar la decisión de si se lleva adelante o no el proyecto. Eso en proyectos privados y proyectos públicos. Exactamente. La rentabilidad de los proyectos públicos generalmente es una rentabilidad de tipo social, es decir, ¿a quiénes se beneficia con esto? ¿Y cuáles son los costos que debe asumir el Estado para poder generar esos beneficios? Más en términos, digamos, económicos, que es una rentabilidad social, en ese caso, en términos económicos. ¿Qué criterios de decisión se toman en cuenta o son los más importantes en el análisis económico y financiero? Bueno, los criterios de decisión, entonces, ahora, como criterio de decisión, el criterio de decisión es en el fondo una forma de definir cuáles son las formas que tú tienes que te llevan a tomar una decisión. ¿Cuál es el criterio que adoptas? Entonces, en la evaluación económica financiera hay varios criterios de decisión. Tú puedes tener un criterio económico, un criterio financiero, y sobre la base de eso, en general, tienes criterios técnicos. Tomo como base para tomar la decisión la tasa de interés de retorno, tomo como criterio de decisión el valor presente, tomo como criterio de decisión en qué tiempo me va a recuperar la inversión, tomo como criterio de decisión cuál es el índice de costo-beneficio. Es decir, tienes muchos criterios. No hay de los. Los puedes considerar todos. Mira, todos los criterios que existen para tomar una decisión. Es decir, cuáles son los distintos análisis que hago. Dadas las circunstancias que se den en el momento en que uno toma la decisión, digamos, cuál es el criterio que va a primar, ahí es donde uno tiene que saber y conocer correctamente cómo evaluar un proyecto. En algunos momentos yo me convendrá, digamos, tomar como criterio de decisión el tiempo en recuperar la inversión, dado que el mercado
mercado de trabajo es de alto riesgo, digamos, ¿ah? En otro, me interesa, no me interesa cuando recupero la inversión como criterio de decisión, puesto que es una inversión de largo plazo, voy a instalar una industria minera. Lo que me interesa es que el flujo perpetuo de todo el tiempo que esté en desarrollo de la empresa, la rentabilidad sea alta de tal manera que genere flujos que me permitan ir haciendo crecer el patrimonio de la empresa. Entonces los criterios son distintos. Los criterios son distintos. Depende de la actividad. Depende de la actividad, depende de las espaldas financieras que hayan detrás, porque si yo los proyectos se evalúan fundamentalmente por el flujo que generan. Siendo Arica una ciudad, digamos, donde existe harto emprendimiento, microemprendimientos, ¿qué criterios de decisión económica y financiera serían de importancia para estos micro? Sí, yo diría que más que emplear un criterio, debe emplear varios criterios que le den la seguridad a la persona que la decisión que está tomando es correcta. Es decir, tengo una tasa de retorno que es la adecuada si yo voy capitalizando los flujos a medida que se van obteniendo. El valor presente neto significa que las estimaciones de las probables ganancias en términos de valor actual son superiores a la inversión que voy a hacer, en medida también en términos de lo que debo gastar hoy. Si el periodo de recuperación de mi inversión es de corto plazo, o sea, dentro de un plazo prudente, no corto plazo, sino dentro de un plazo prudente, entonces uno puede considerar varios criterios de decisión. Ahora, el proyecto es complementario. El proyecto es un proyecto que agrega cosas adicionales a lo que yo ya tengo como negocio. El proyecto es un negocio nuevo. El proyecto es una adición que adiciona activos o un proyecto que reemplaza activos actualmente existentes. Depende de la característica. O sea, esto no es tan simple. Primero hay que definir el tipo de proyecto, la categoría del proyecto y varias condiciones más para saber cómo evaluarlo correctamente. Según los estudios técnicos y... Ahora, la implementación del proyecto ya a nivel de negocio pasa por una serie de pasos como hablamos, como ustedes seguramente, como implementar un proyecto, ¿cierto? Tiene que hacerse de estudio de mercado, ¿cierto? Para ver cuál es el negocio, cuáles son los bienes que necesito, etcétera, etcétera. No se olvide usted que un proyecto en el mundo real es cómo incorporo un negocio o una actividad que permita de alguna manera el intercambio de bienes reales. ¿Qué es lo que son los bienes reales? ¿Cierto? Todo aquello que produce beneficios tangibles para quienes son las personas que participan. Y el mundo financiero es solamente, ¿cierto?, el apoyo o el medio que uno requiere para poder hacer esos proyectos en el mundo real. Voy a poner una empresa que fabrica, como un ejemplo, papas fritas. Necesito maquinaria, necesito materias primas, ¿cierto?, necesito operadores, todo eso es el mundo real. Pero para poder hacer eso tengo que recurrir al mundo financiero. Y el mundo financiero me va a jugar de la financiación adecuada para llevar este proyecto. Pueden ser recursos propios, pueden ser recursos que tengo que conseguir en el mercado, capitales o en el mercado financiero, y eso tiene un costo. Y por lo tanto, para evaluar el proyecto, tengo que ver cuál es la rentabilidad que genera el operar en el mundo real ese negocio, versus lo que a mí me significa el costo de financiarlo. Porque si yo no soy capaz de pagar el costo y la financiación del proyecto, entonces no lo puedo hacer. Ya. ¿Qué importancia tiene la sensibilización de los flujos? La máxima, porque va a depender de los flujos que mañana tú veas si el proyecto es rentable o no. Si yo tengo ingresos y tengo costos que están mal estimados,
el resultado son beneficios que yo creo que tengo o Que creo no que van a voy a tener y existir. que no son efectivos. Mm. O al revés, puedo que no considere ciertas oportunidades que se iban a ir generando y que iban a generar ingresos, pero sí evalué muy bien los costos y al final tomé la decisión de no llevar a cabo el proyecto porque los costos eran más grandes que los ingresos. ¿Ah? Entonces, ¿de qué depende al final que la tasa de retorno del proyecto sea? El retorno significa retornar los capitales invertidos. Entonces, ¿de qué va a depender? Del flujo. El flujo tiene que ser un flujo positivo, es decir, tanto ingreso, tantos gastos, esto es lo que me va a quedar. Con eso, esa ganancia que me genera y ahora es un flujo de caja, yo la tengo que utilizar para pagar el sistema financiero, lo que me está financiando. En consecuencia, si no tengo esos flujos, no puedo pagar a quienes me están proveyendo de la financiación para llevarlo a cabo. O sea, tiene que ser sensible al máximo. Claro. Tiene que haber mucho cuidado, sensibilización en el sentido de mucho cuidado en el porque cualquier error en su caso no puede arruinar, no puede llegar a tomar una decisión. Con respecto a la medición de riesgo, ¿cómo se pueden medir los riesgos que pueden ocurrir? Bueno, el riesgo es una cuestión esencial en todo proyecto. La medición, o sea, no más que la medición del riesgo, porque la medición del riesgo no es una cosa que... el riesgo, la verdad es que de alguna manera se va a traducir en un mayor o menor costo financiero. ¿Sí? Y en consecuencia el riesgo se va a incorporar derechamente a la tasa de descuento, con la cual voy a evaluar los flujos. ¿Por qué la tasa de descuento? Porque la tasa de descuento representa el valor del dinero en el tiempo que yo le voy a descontar, dado que tengo que pagar un costo por ese dinero de uso. ¿Ya? Entonces, a mayor riesgo exista en el proyecto, el costo va a tender a ser mayor. Y por lo tanto, la tasa de descuento también va a ser. Entonces, la medición del riesgo va a estar implícita en dos aspectos. Primero, en los flujos. Ahí va a estar implícita porque tú vas a incorporar cuáles son los potenciales ingresos, cuáles son los potenciales costos y cómo van a crecer esos ingresos, cómo van a crecer esos gastos. Y el costo de la financiación propiamente tal va a estar involucrado en la tasa. Por lo tanto, si además de, ¿cómo se llama?, llevar adelante un proyecto que tiene un riesgo alto, ¿cuál va a ser la tasa de descuento? ¿Cómo va? Alta, porque tú te vas a asegurar de que la rentabilidad del proyecto exigida tiene que ser tal que para que sea rentable tiene que ser tal la rentabilidad que me permita pagar el costo de financiamiento que puede elevarse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el proyecto se va a actualizar. Y como tal, entonces el costo del dinero va a ser más alto y yo requiero entonces una rentabilidad acorde con esos bienes. ¿Sí? Algo le iba a preguntar, pero es que no sé muy bien. Es que yo sé que en los bancos, por el retorno, o sea, a las personas que más vulnerables préstamos para retornarlo, las tasas son mayores. Entonces saco en conclusión que los criterios que toman para ello es la Vulnerabilidad. eso para retornar el dinero, ¿cierto?, al banco. No sé las empresas grandes que tienen una tasa menor porque pueden retornar el dinero más seguro. En un proyecto, ¿cuál sería digamos, el catalizador de este riesgo
para hacer una tasa de descuento? Depende primero del tipo de industria, depende del mercado y depende del nivel de riesgo que ese mercado en particular le ofrezca a la empresa. Depende del riesgo mercado. Claro, ese mercado. No es lo mismo yo voy a invertir en Perú que voy a invertir en Chile. Hay un riesgo país. ¿Ya? Depende de la demanda también. Claro, es que lo que pasa es que el mercado, cuando hablamos del riesgo del mercado, estamos de alguna manera considerando varios factores de riesgo implícitos en ese riesgo. No es uno solo. Cuando hablamos del riesgo del mercado, estamos hablando del riesgo financiero de variables que fluctúan. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en una moneda distinta, la variable tipo de cambio va a ser incidente. ¿En entorno externo? La tasa de interés que se da como condición país, dado la coyuntura económica que vive el país, es otra variable. ¿Cuánto fluctúan las tasas de interés? La inflación también. La inflación, el nivel de precio de los productos que yo fabrico, etcétera, etcétera. No hay un solo factor de riesgo, hay varios factores de riesgo. O sea, lo que tú me decías anteriormente de que podría darse el caso que yo no pague, ese es un factor de riesgo, o sea, cuánta posibilidad hay de que te atrases en los pagos, por lo tanto ese es un factor de riesgo en términos del vencimiento. ¿Ya? Pero hay otro, cuánta posibilidad hay de que los activos financieros que yo poseo los pueda transformar en dinero. O sea, los factores de riesgo hay que estudiarlo en función del tipo de actividad. Y todo eso se capitaliza, puede considerarse. Entonces, para evaluar un proyecto uno lo puede hacer bajo modelos, por ejemplo, como el KPM, que establece, bueno, mira, el riesgo mínimo, o sea, la rentabilidad mínima que usted quiere es una rentabilidad libre de riesgo. Es la que ofrecen los títulos del gobierno, más una prima por riesgo. Y la prima por riesgo nos condiciona el riesgo mercado. Es decir, ¿cuál es la tasa de equilibrio del mercado? ¿Cuál es el IPSA, en otras palabras? La tasa de retorno promedio. ¿Ya? Y con eso yo puedo, entonces, eso se transforma en la rentabilidad, en el costo de oportunidad de un inversionista que quiere hacer su proyecto. ¿Por qué? Porque el evaluar el proyecto conlleva también a que la plata que tú estés usando produzca unos beneficios mayores que las alternativas que uno tiene para invertir ese mismo dinero. O sea, el negocio de las papas fritas me produce una rentabilidad del 5%. Sí, pero al lado tengo un negocio de vender, no sé, como helado, y me produce una rentabilidad del 40%. ¿Dónde me voy? Claro, que ofrece más. Entonces, la evaluación del proyecto, para tomar como referencia cuál es la tasa de descuento que le voy a aplicar a los flujos, tiene que considerar una tasa que para ti represente, o para ese inversionista, el costo de oportunidad de ese calidad. ¿Y qué significa el costo de oportunidad? O sea, ¿cuáles otras alternativas tendría para invertir la misma plata que generan otros mayores retornos? Una última pregunta, que es más que nada para conceptualizar. ¿Qué diferencia hay entre el estudio económico y el estudio financiero? Mira, la diferencia fundamentalmente es que el estudio económico incluye todos los bienes que tú vas a usar en términos de una inversión debidamente valorados y toda la riqueza que va a generar el proyecto. ¿Cuándo se va a materializar esa riqueza? Y si esos bienes ya los adquiriste anteriormente y por lo tanto ya no vas a usar plata porque vas a poner un terreno que ya lo compraste anteriormente, entonces estás haciendo una evaluación de tipo económico. Pero si tú haces una evaluación de tipo financiera basada en los flujos, entonces tú vas a decir, no, pues yo este terreno lo voy a poner, no va a ir dentro de la inversión porque ya la plata ya lo ocupé. Me puedo llorar, puedo patalear, pero el terreno no me lo va a devolver nadie. Ahora quiero ver cómo le saco alguna rentabilidad a ese terreno y por lo tanto no lo voy a valorizar dentro del proyecto. No voy a hacer una evaluación meramente financiera, es decir, toda la plata que tengo que ganar, gastar en la inversión y todo lo que me va a generar la inversión.
Cuando pide otra cosa es una evaluación económica, digo, no, valoremos todos los bienes que tengo, independiente que si los voy a comprar uno mañana, el otro no, ya lo compré. Se genera todo lo que va a ser inversión y todo lo que va a ser ingreso y todo lo que va a ser Entonces, hay costo. una diferencia entre una evaluación económica y una evaluación financiera. La evaluación económica tiene que ver con la riqueza que tú vas a generar y con lo que tú tienes que invertir, independiente de cuándo esa inversión la has venido desarrollando. Ya puede venir, ya llega el 50% de la inversión desarrollado. Una evaluación financiera es muy distinto porque tú vas a tomar la decisión de ya, ¿qué tengo que comprar a partir de hoy día? ¿Cuál va a ser el gasto real? Bueno, voy a poner la casa así, pero el valor de la casa ya no importa si ya la pagué. Lo que sí tenemos que considerar es el agua que tengo que pagar, la luz que voy a tener que pagar, todos esos son gastos que sí se van a generar a partir de tomar esta decisión. Esa es la diferencia. ¿Ninguno? No, yo... Ya. Muchas gracias, profesor, por su tiempo Ya. y por la respuesta.